Sea el Señor glorificado en esta mañana en medio nuestro. Amén. Con nuestra vida, con nuestro pensamiento, pero principalmente con su palabra. Nos toca segunda de Pedro capítulo 2. Y yo quiero que usted se acuerde que en el capítulo 1 vimos la fe que viene de lo alto versus la fe intelectual. Y conocer a Dios es un regalo que proviene de Dios mismo. Vimos que este conocimiento, cuando es dado por Dios, produce el querer como el hacer. Y vimos también que toda manera de vivir procede toda nuestra manera de vivir procede del conocimiento de Él. Y además de eso, quien revela toda esta verdad mencionada en los puntos anteriores es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Pedro ha empezado a hablar de que la salvación es una obra sobrenatural realizada por Dios. Usted le puede enseñar intelectualmente a una persona la verdad y esa persona puede aprenderla y repetirla, pero el ser salvo es algo que es dado por Dios. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es dádiva de Dios. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de hombre, sino de Dios, no por obra humana. Es importantísimo saber esto. Y fíjense que Pedro comenzó diciendo esto para introducir a ciertos personajes que habían aparecido ya en la época de Pedro. Y Pedro les ha dicho, señores, acuérdense, este es un asunto sobrenatural. Esto viene de Dios. Esto no es una cosa de la mente. No, esto es algo que solo Dios puede provocarlo en el corazón de alguien. Ahora, tengan cuidado con esto, les está diciendo. En primer lugar, les ha dicho, cuídense de ustedes. Miren cómo es su fe. ¿Qué clase de fe ustedes tienen? Ahora, en el capítulo 2, les dice, tengan cuidado con esto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, diga conmigo, encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pedro advierte respecto de los falsos profetas. Y es bueno que miremos el accionar de ellos. Mire, veamos características de ellos. Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hace unos días atrás yo le entregué un dinero a alguien. Y entre el dinero que yo le entregué a esta persona, había un billete falso. Pero saben, no era 100% falso. Era la mitad falso. Entonces usted lo tocaba de un lado y era como tocar un billete normal, porque resulta que habían tomado la mitad de un billete, lo habían abierto, tomaron la mitad de un billete y de un lado pusieron la mitad de un billete verdadero y del otro lado hicieron una impresión de un billete falso y la pusieron. Engañaba, engañaba. Si uno lo ponía en un fajo así, mezclado con otros billetes, y alguien lo contaba, pasaba. Yo creo que la persona que lo puso en el alfolí se lo ha debido sacar del banco, de alguna parte. Pero el asunto es que, pero hermano, era tan parecido al real. Pero fue triste. Oye, qué pena, es falso. Parece verdadero, pero es falso. De eso está hablando él. Dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Falsos encubiertos.
falsedad encubierta. Primera cosa, primer modus operandi de los falsos maestros es que ponen lo falso encubierto con la verdad. Miren, siempre digo, 100%, 99% de verdad con 1% de mentira es súper archi extra mega recontra dañoso. Porque lo que tiene apariencia de piedad hace que nuestra mente se abra y nuestro corazón se abra para recibir algo. Y esa apariencia de piedad va a introducir en nuestros corazones la mala semilla. La mala semilla. Una mosca que cae en un litro de leche destruyó el litro de leche, ¿verdad? Destruyó el litro de leche. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Voy a poner aquí interpretaciones interpretación de porciones de la palabra para conseguir un fin personal. Acuérdense, estamos viendo cómo son estos personajes, ¿verdad? En primer lugar, te presentan la mentira como si fuera una gran verdad. Es súper interesante, hermanos, porque muchas veces nosotros vemos predicadores, quizá yo estoy en esa línea, que presentan la verdad de una manera que no es tan atractiva, de manera que, ay, sí, ya. Y uno descubre falsos maestros que tienen definitivamente una maestría para el mal y presentan la herejía de una manera que uno dice, ¡wow! ¡Wow! Ahora, encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué herejías destructoras? Porque cualquiera que se sale con la suya respecto de una vida disoluta o una vida de pecado, va autodestruyéndose. ¿Me explico? Un borracho, por ejemplo. Un borracho va a encontrar razones por las cuales él bebe y que los otros tienen la culpa. Y va a encontrar versículos. Proverbios 31 dice que hay que dar vino. Jesucristo fue a una boda, hizo vino. Puedo tomar. Es una herejía destructora, ¿verdad? Y ahí los tenés después de duro de sí, Jesucristo hizo vino. Aleluya. Claro. Pero llegan a su casa, su mujer los aguanta, sus hijos se esconden, pero lo soportan. Y ellos piensan que por esa razón están bien. Eso cuando alguien no conoce a Dios es triste. Pero es infinitamente más triste todavía el que alguien que conoce a Dios haga eso. Es mucho más triste. Dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahorita voy a hacer una aplicación y negación. Falsedad encubierta, interpretación de porciones de la palabra, negación del Señor. Hermano, piensa en esto. Una herejía o una doctrina destructora tiene apariencia de cosa buena. Pero, nosotros tenemos que saber, tenemos que aprender a discernir la sutileza de la herejía destructora. Te doy un ejemplo. ¿Tú tienes un problema? Lo puedes solucionar en Cristo. Él te ha dado el poder. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Entonces, simple y sencillamente, declara con tu boca
que ese problema no existe. Por ejemplo, si estás enfermo, decir, no estoy enfermo, y no estoy enfermo, y este cuerpo está sano, y por el poder de Cristo vas a ser sanado. Pero si fuera así, Pablo se hubiera sanado, porque le pidió 3 veces al Señor que le quite y Pablo tenía una relación cercana al Señor. No, pero es que se puede, porque vos sabés que la Biblia dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Entonces declará en el nombre de Jesús y va a resultar. Y de repente en determinado momento a alguien le resulta y ese alguien viene y testifica para quedar bien con el falso maestro y dice, a mí me funcionó. Así se introdujo la doctrina de la prosperidad, hermano. Así se introdujo. Yo le di al Señor y el Señor me devolvió. Yo me acuerdo una vez, la primera vez que yo escuché la doctrina de la prosperidad, era un pastor chileno. Se murió predicando herejía el pobre. Pero dijo, miren el reloj que tengo, este reloj es de oro. La verdad es que me regalaron un reloj que no era tan fino. Era fino, pero no era tanto. Y un día yo decidí dárselo al Señor. Y todos, wow. No terminé cuando se lo di, no terminé de dárselo y se acercó un hermano y me dijo, pastor, yo tenía esto para usted. Y me dio un reloj de oro. Y claro, eso lo mezclan con un gloria a Dios, lo mezclan con un aleluya. Y la gente que indocta, la gente que no conoce la palabra, dice, ¡ay, es bello! Y luego sale de ahí para allá. Sale de ahí para allá, diciendo, funciona. Es verdad, funciona. Hermano, otra herejía. Decían el nombre de Jesús, decían el nombre de Jesús. Y usan el nombre de Jesús para pelear. Y a veces le funciona. Y cuando la camba vino a tratarme, le dije, callaste en el nombre de Jesús. Y se calló. Es que funciona, es que a mí el Señor me oye. Jamás el Señor está metido en peleas. No te manda a pelear. De hecho, el Señor dijo que sos bienaventurado si sos pacificador. Entonces, falsedad encubierta. Y hacen que funcione. Y muestran maneras de que funcionen. Interpretación de porciones de la palabra para conseguir un fin personal. Decrétalo, piénsalo, de lo espiritual, tráelo a lo físico. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y la gente, ¡wow! No sabía esa historia yo. Yo tengo el poder como Jimán, ¿no ves? Oye, estos maestros, dice Pedro, van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Te pregunto, aunque decretes en el nombre de Jesús y aunque lo hagas, súper efusivamente, no estás incluyendo al Señor Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque resulta que el mismo Señor Jesucristo, el que te abre a ti y a mí la puerta para el trono de la gracia, en el momento de aflicción no dijo, decreto que esto no me va a pasar. En el momento de aflicción Él dijo, Padre, realmente no quiero, realmente no deseo. Si es posible, Padre, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, sino tu voluntad. Y cuando le dijeron, enséñanos a orar, Él dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Él en los cielos y tú en la tierra. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. En otras palabras, Señor, reina sobre mi vida. Y luego, el pan nuestro de cada día. Sin embargo, el tentador le dijo al Señor Jesucristo, pero si eres hijo de Dios, ¿acaso no eres hijo de Dios? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Si estás con hambre, te veo la cara de hambre. No sufras si sos hijo de Dios. Vos no has venido a esta tierra para sufrir, por favor. Y como el Señor Jesucristo lo refutó con la palabra, después fue y lo usó a Pedro, ¿no? Maestro, que no te acontezca esto, no permitas que te pase esto. Hermano, fíjate cosas. Lo primero, te lo presentan muy atractivo para esta tierra. Lo segundo,
niegan al Señor. No necesitas ya del Señor, puedes hacerlo tú solo. Es simple. Tu ayuno determinará lo que recibirás del Señor. Es una mentira. ¿Sabes qué determinará lo que recibirás del Señor? La voluntad del Señor. Entonces busca la voluntad del Señor. Entonces eso estaba viendo Pedro aquí. Dice, y por avaricia, promueven la codicia y el amor al dinero. Avaricia. Los hacen idólatras de los bienes materiales. Los hacen idólatras del tener. Pero termina dando una advertencia en el versículo 3 y dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Voy a poner como punto final toda falsa enseñanza tiene promesa de juicio y castigo. Entonces, mi hermano, cuando nos toca enseñar, nosotros debemos escudriñar muy bien lo que estamos enseñando. Porque si enseñamos herejía, la Biblia dice, no se hagan muchos de ustedes maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Es bueno enseñar? Es maravilloso. Pero ¿sabe qué? Preocupémonos de enseñar lo que es correcto. Preocupémonos de enseñar lo que es correcto. Usted ha visto cómo le han lavado el cerebro, intelectualmente hablando, a esos chicos del Chapare que estaban hablando respecto el libro de un autor que no es otra cosa que socialismo populista. Y les está diciendo, el indio tiene que recuperar, y el indio tiene que gobernar, y el indio esto y esto. Y les están lavando el cerebro. Solo hay una manera de que esos cerebros lavados sean recuperados, y es que esos cerebros lavados sean lavados con la sangre de Cristo. Entonces nosotros somos encargados de predicar la verdad, porque todos los seres humanos somos iguales. Todos los seres humanos tenemos de parte de Dios derechos y obligaciones. Todos los seres humanos. Todos. Ahora, oye, a esto le viene destrucción. Y Pedro da razones sobre la destrucción. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque de este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y pone, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Quise ponerte aquí, en primer lugar, Pedro advierte respecto de los falsos profetas. ¿Cómo son? En realidad esto es de los falsos profetas y maestros. Ok, esa es la primera advertencia. Ahora Pedro advierte que hay castigo inminente para los falsos. Obviamente incluye los falsos maestros y los que creen su enseñanza falsa. Y dice, oye, Dios no perdonó a los ángeles. Mire el ejemplo que da. Esto va a ser versículo 4 en adelante. Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron junto con Satanás. No los perdonó. ¿Sabe usted que muchos están en prisión, otros están sueltos todavía, pero terminarán
siendo atormentados eternamente en un lago que arde con fuego y azufre. No perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuál era la diferencia entre Noé y los demás hombres de su época? ¿Ah? Miren esto, a pesar de que todo iba en contra de Noé, Noé dependió de Dios creyéndole a Dios. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, pero basado en lo que Dios ha dicho. Dios le dijo, querido Noé, te cuento que voy a destruir la tierra. Yo me imagino cómo habrá sido el corazón de Noé, ¿no? Pero ¿sabes qué, Noé? He decidido salvarte. Noé no preguntó, bueno, pero la voy a perder o se pierde o no se pierde, o cómo es la cosa, o no preguntó nada. No dijo, ¿qué tengo que hacer, Señor? Mira, hacerte un arca y esto y esto. Noé no pensó, pero se me van a hacer la burla, pero ¿qué va a decir la gente? Pero no voy a soportar, es que yo no... Noé no pensó en él. Noé centró su vida en lo que Dios le había mandado. Fe. Eso era un paréntesis. En este caso dice, oye, Dios condenó al mundo antiguo. Voy a poner aquí, Dios no perdonó. No perdonó al mundo antiguo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. Sabe el Señor librar de tentación los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Señores, tengan cuidado. Hay castigo para los que enseñan eso. Y hay castigo para los que oyen eso. Una herejía es destructora. Por eso se llaman herejías destructoras. Una herejía te va a llevar a destrucción. Si tú crees eso, vas a terminar. Aunque funcione, vas a terminar en el infierno. Ahora mire. Los testimonios de yo hice esto y pagué y me funcionó y compré el aceite y me eché y tomé el agua y funcionó, de eso me habla, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Eso es un poder engañoso. Eso es un poder engañoso. No dependo de Cristo para ser sanado, no dependo de andar en santidad. Lo único que tengo que hacer es tomarme el vaso de agua creyendo. ¿Me dejo entender? Claro que es una herejía destructora. Claro que engaña. Venga, cómprese el vaso de agua a tal precio. Venga, le vamos a dar la cintita de la no sé qué. Y si usted mira, todo eso viene de la brujería, de la hechicería, pero lo pintan tan bien y te dicen, pare de sufrir. Claro, en realidad ellos creen viendo, porque la fe está en el vaso de agua. Me lo voy a tomar y voy a sanar. ¿Qué debo hacer si me enfermo para sanar? ¿Qué debo hacer? A ver, ¿qué debe hacer una persona que es cristiana si está enferma para sanar? ¿Qué debe hacer? La Biblia dice claramente, llamen a los ancianos de la iglesia y que oren y que lo unjan con aceite, no porque el aceite sea milagroso. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y aun si hubiere cometido pecado, le será perdonado. ¿Ya vio? No interviene absolutamente nada físico. Porque en otra parte dice, estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán.
No interviene nada físico. Por cierto, el aceite en los tiempos bíblicos antiguos se usaba como bálsamo para alguna herida. Pero una gran mayoría de teólogos coinciden en pensar que el ponerle aceite a alguien era decirle, acordate que fuiste separado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien se enfermaba, iban y oraban y decían, Señor, perdónale su pecado, si ha hecho algo, y Señor, como una muestra de que este es alguien tuyo, o en la esperanza de que este es alguien tuyo, es alguien tuyo, lo ungimos con aceite. No es que el aceite sanaba. No sé si me dejo entender. Bueno, entonces, quienes creen las herejías, generalmente andan en la carne. Es importante revisar nuestro corazón. Usted sabe cómo sería andar en la carne. ¿Cómo sería andar en la carne? A ver, ayúdenme, denme una mano, por favor. ¿Están aquí? ¿Están despiertos? Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo sería andar en la carne? ¿Ah? Por vista, no por fe. Sí, pero queda escueta la información. Miren. Dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, hechicerías y cosas semejantes a estas. Entonces es muy fácil. ¿Quién va a creer la mentira? ¿Quién va a creer la falsa enseñanza? El que anda en la carne. El que anda en la carne. Pero el que anda en el espíritu no anda oyendo falsa enseñanza. Anda descubriendo sus obras de la carne. Déjense guiar por el espíritu. ¿Cuál es la manera como me va a guiar el espíritu? Su verdad, la palabra. La palabra. Sigo. ¿Sabe el Señor librar de tentación y reservar, dice, a los injustos para el día del juicio? Mayormente a aquellos que andan siguiendo la carne. Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo desesperado de obtener algo. Visualízalo, pídelo, decrétalo. Estoy desesperado por conseguir esto. ¿Me debo entender? Di que el auto es tuyo, átalo para ti. Amarro este auto para mí. En Brasil una mujer puso las manos en una casa así. Amarro esta casa para mí. Le cayó un balde de agua, estaba la dueña arriba. No voy a estar amarrando mi casa, boludo. Esta casa me ha costado en mis trabajos. Siguiendo la carne andan en concupiscencia, pero además de esto, inmundicia. Deseo lo que no es natural. Acuérdense que en Romanos dice que lo primero que comenzaron fue encendiéndose en su concupiscencia. Y luego Dios los entregó a la inmundicia. Y empezaron a desearse hombre con hombre, mujer con mujer. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con la concupiscencia. Es algo que usted tiene que dominar. Es algo que usted tiene que pedirle al Señor. Señor, ayúdame porque no puedo solo. Señor, no puedo estar mirando a las hermanas y estarlas deseando. No puedo, está mal, Señor. No puedo mirarle los pechos y las pompis a las hermanas y mirarlas en actitud pecaminosa. Señor, ayúdame. Señor, no puedo ir por la calle mirándole las pompis a las mujeres y deseándolas en mi corazón. Eso está mal, eso te ofende, Señor. Por favor, ayúdame. Pero hay una gran mayoría de cristianos que están cómodos con ese asunto. Y están tan cómodos que se van a la plaza y en la plaza... cristianos ventiladores, ¿verdad? Doble oscilación, porque es así y así, ¿verdad? De los pies a la cabeza. Pero no solo eso, van más allá, siendo casados. Buenas tardes, qué hermosa que está usted. Espera, tenés una esposa en la casa y te estás apartando a inmundicia. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, hermano. Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Sí, Dios dice que tengo que ser fiel a mi mujer, pero
Yo tengo mujer y chola, pero voy al culto el domingo y doy mi ofrenda. Y cuando tengo un problema decreto, declaro y proclamo. Fíjese que en las congregaciones donde se enseña este tipo de cosas está lleno de adulterio y lleno de pecado sexual, lleno de pecado sexual. Y la razón es simple. No son corazones convertidos, son corazones que tienen una fe intelectual. 2 más 2 son 4. Y entonces por esa causa, como no son convertidos, no tienen problema en andar en la carne. Si usted es convertido de verdad, usted no puede andar en la carne. Y le digo no puede, no le digo en el sentido de que no lo haga, sino le digo, el Espíritu Santo no lo va a dejar tranquilo a usted hasta que usted recomponga su actitud. Siempre que digo esto ya quieren irse. Y luego dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Una cosa más es que Judas lo dice de otra manera, dice, maldicen a las potestades superiores. Yo he visto predicadores falsos maestros diciendo, maldigo a Satanás y maldigo a la potestad que está sobre Bolivia y maldigo a esto y maldigo. Espera, la Biblia dice bendecid y no maldigáis. Y puedo decirlo con un nombre, se llama, ay, ya me olvidé su nombre. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, quienes creen las herejías generalmente andan en la carne, maldicen aún a las potestades superiores. El diablo está bajo mis pies, le piso la cabeza al diablo. Pero un ratito. El diablo está bajo los pies de Cristo, no bajo los pies tuyos. Y tú estás en el cuerpo de Cristo, sí, pero quien decide cuándo le pisa la cabeza al diablo es Cristo, no tú. Pero estos, dice el versículo 12, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias. Ahora va a dar otros 3 ejemplos. Y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Voy a poner aquí, maldicen a las potestades superiores, hablan mal de cosas que no entienden. Me ha tocado estar en reuniones con esos pseudofilósofos de la palabra. Y entonces usan una palabra no, porque claro, aquí dice y esto, y si te vas a Apocalipsis y esto, y acá, y esto, y volvés hasta Génesis, y en el medio te topas con Zacarías, y después ponerías, bueno, tenés que dar 200 pesos para que el Señor te... ¿Me dejo entender? Me hace mucho acuerdo al gobierno que salió. Cuando les hacían una pregunta que ellos no sabían qué responder, decían, bueno, lo que pasa es que las estadísticas y el 20% y el PIB y esto, y hablaban de cosas que no entendían y era notorio que era un libreto aprendido, pero la gente les creía. Hablan de cosas que no entienden, sí. En algunas iglesias usted ha visto que ¿qué? Hay el ministerio de las guerreras, sí, claro. Habría que analizar esos ministerios de las guerreras. ¿Cómo son esas guerreras? ¿Son unas guerreras aguerridas? ¿Se creen las rambas del Señor? Probablemente sea una herejía. Porque la verdadera guerra, la verdadera pelea espiritual es someterse a Dios. Esa es la guerra. Mostrame esas rambas. Y en primer lugar puedes mirar si se sujetan a su esposo. Segunda cosa, si se sujetan al pastor. Esas rambas generalmente andan de iglesia en iglesia buscando dónde hay más poder. No, es que ahí oran y ahí pues se siente. Sensuales. Viven por sentimiento. Gríteme, Pastor Edwin. Con respecto a esto de atar al diablo,
Claro, Job no peleó con el diablo ni lo amarró, correcto. Sí. Totalmente, no solo en ese momento, mi amado. En el caso de Saúl, en el caso de Pablo, me ha dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee y le he pedido a Dios que lo quite 3 veces y me ha dicho que me baste su gracia. Entonces, este tipo de situaciones las permite Dios con el propósito de perfeccionar a los justos. Sí. Termine la pregunta. ¿Ya? Eso significaría... Sí. Sí. Se lo voy a plantear. Esto quiere decir, se lo voy a explicar con una explicación que yo suelo dar constantemente. Esto quiere decir que si yo empiezo a pelearme con el diablo, el diablo está cumpliendo una función de parte de Dios. Miren, lo primero que usted tiene que pensar es que ningún cristiano puede ser tocado por Satanás a menos que Dios se lo permita. Eso es lo primero que usted tiene que meterse en la cabeza. Amén. El diablo siempre vaya, no es que el diablo es omnipresente y está en todas partes, pero siempre habrá demonios rondando tu vida y buscando la manera de hacerte caer, siempre. Ahora, hermano, si en algún momento Dios le diese potestad al diablo de tocar tu vida, es porque te está azotando. Te voy a dar un ejemplo. Pedro. Ay, Pedro, le dijo el Señor Jesucristo. Estaba tan seguro de sí mismo, Pedro. Yo estoy dispuesto a morir. Yo voy contigo preso. Llévame. ¿No? Ahora, el Señor Jesucristo le dijo, ay, Pedro, ¿sabes qué? El diablo te ha pedido para zarandearte. Claro, porque el diablo, yo me imagino, si anda como león rugiente, debe andar buscando errores en nosotros para decir, préstamelo un ratingo a este. Claro. Y el Señor de repente, mira lo que te digo. El diablo yo lo veo como el colepeji que tienen en tu casa. Está esperando el momento propicio para azotarte, ¿sí o no? El colepeji siempre está esperando ahí. Bueno, el asunto es que el empezar a reprender al diablo y esto y lo otro, sin conocimiento, sin ciencia, lo que acontece es que sería lo mismo que cuando un papá va a disciplinar a su hijo y saca el chicote y el papá le está por dar y el hijo dice, bueno, si es papá cristiano, el papá agarró la vara de la corrección y está por darle y el hijo dice, vara cochina, te amarro y te reprendo. ¿Será que va a poder parar la vara cochina? No, ¿por qué? Porque la vara está agarrada por la mano de su padre que le está dando. Eso para mí grafica claramente lo necio de mucha guerra espiritual de hoy en día. Lo fabuloso, lo fábula de viejas que son las... Y se creen las guerreras y hasta se visten de soldado, ¿no? Y las generalas y no sé qué. Hermanos, la Biblia dice que nosotros no busquemos puestos de honra. La Biblia dice que seamos servidores de los demás. Yo no soy el pastor pipiripao, el hiper pipirisnay, no. Soy un siervo igual que tú. Igual que tú. Bueno, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya no me entretengan más y si quieren preguntarme, me preguntan allá. Pero, amados, en primer lugar, acuérdense, Pedro advierte respecto de los falsos profetas y maestros y ha enseñado cómo es que estos falsos maestros enseñan. Ahora Pedro advierte que hay castigo inminente para los falsos maestros. Dice cómo es la situación, dice cómo son y que hay castigo para quienes son de ese modo. Ahora, aquí en el versículo 12, dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ahora, yo te digo una cosa, Dios es inmensamente bueno. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros teníamos esa actitud. Podría decir con nombres.
Aquí llegaron hartos rambos del Señor. Hubo hartos que decían, no, yo soy de los mejores soldados del Señor. Y lo reconozco al enemigo, lo veo en todas partes. Y lógico que lo vas a ver en todas partes, si anda como león rugiente todo el tiempo. A vuelta, a vuelta. Lo vas a ver en todas partes. Pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fíjense que Pedro advierte que quienes practican estas cosas perecerán. Dice, en su propia perdición. Una cosa que debe saber el falso maestro y el falso profeta es que él es el primero que va a perecer en su error. Lo debe saber. Lo debe saber. Por eso es que no es tan simple pararse y decir, ah, no, mira aquí, esto es así. No. Fíjense, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar en deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ah, esto sí es interesante. Piensan solo en comer y divertirse. Me contaron que llegó uno de esos interplanetarios, de esos hiper archi extra mega recontra, un predicador de esos intergalácticos a un lugar, y siempre hay los hermanitos que se brindan, pues no, ¿será que yo lo puedo llevar? Aquí está mi auto, mire, tengo un auto bonito, déjeme. Y uno de esos hermanitos le tocó llevarlo al intergaláctico. Y el intergaláctico inmediatamente subieron al auto, iba calladito, y el hermano, por empezar la charla, le dice, oiga, pastor, y esto de que usted estaba enseñando de la palabra, y le dijo, no, mire, aquí yo no quiero hablar de trabajo. Aquí no quiero hablar de trabajo. A mí, por favor, lléveme a algún lugar donde divertirme, donde pasarla bien, donde poder comer una buena comida. Ya esta no es hora, ya, eso fue allá, aquí ya no. Pero para un ratito, para el que es nacido de nuevo, el hablar de Dios es su todo. Es su todo, es su deleite. Bueno, pero miren, no se dice, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, piensan solo en comer y divertirse, pero además de eso, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Ya vio? Qué terrible, ¿no? La situación. Miren, piensan solo en comer y divertirse, sus corazones están llenos de adulterio. ¿Qué quiere decir esto? Miran a la esposa de otro, la están deseando, pero no solo la están deseando, están pensando cómo se la vuelo o cómo me acuesto con ella. Y claro, las mujeres son seducidas ven el predicador y piensan que el predicador no va al baño. Entonces, wow, ese sí, mi marido no sirve para nada, el predicador sí que ese es el santo. Ese nunca trata mal a nadie. ¿Me dejo entender? Y ellos se aprovechan de esa condición para terminar adulterando. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. En esto de pensar solo en comer y divertirse, me encontré con un amigo músico y me dijo, ¿sabes, Picolín, cómo andás? Me dice, ¿qué haces encorbatado domingo en la noche? Porque resulta que estábamos en el culto y yo me fui a comprar algo andaba con gastritis en esa época. Y le digo, lo que pasa es que pastoreo una iglesia que pero qué lindo, yo conozco un pastor, me dijo. No voy a decir su nombre, ¿no? Y sabes que es pastor y me contó de un amigo de cuando tocábamos. Y me dijo, pero él se le echa lindo, me dijo. ¿Cómo es eso? Le digo.
¿Has ido para allá? No, yo no voy a su iglesia, pero me contratan y me llevan a una quinta. Me dijo, parece que son los más creciditos en la fe. Y vamos y tocamos música del ayer y se bajan mínimo unas 30 de vinos entre los que van. Se emborrachan y gritan y se divierten bien, me dijo, me gusta. Son tranquilos, no pelean. ¿Ya pensó? ¿Ya pensó? Conozco otro que me dijo, ya no sé si quiero ser cristiano porque trabajé de chofer para un intergaláctico de eso. Y terminamos el culto y fuimos a... Me pidió que lo lleve a una cena y estaba él con su esposa. Y en la cena ya se bajó una de vino. Y después terminó la cena y fuimos a dejar, lo llevamos a su casa. Ya estaba medio durmiéndose y cuando llegamos, la esposa se bajó y yo le dije que se vaya. Y dijo, no, que se baje esta. Vamos a ir a tal parte. Y me llevó a un sitio, sacamos mujeres y nos fuimos a un motel y estuvimos 3 días bebiendo con mujeres y drogándonos. No te van a ser cristiano. Ya pensó. Ya pensó. Sus corazones están llenos de adulterio. Sus corazones no se sacian de pecar, fíjese. No se sacian de pecar. Dice, seducen a las almas inconstantes. Si usted no es una persona consecuente, si usted es una persona de las que tiene esa fe, porque alguna vez le contaron, preocúpese, porque estos lo podrían seducir fácilmente. Usted necesita estar afianzado en la palabra de Dios. Usted necesita estar afirmado. Usted necesita conocer la palabra de Dios. No existe cristiano bueno en desconocimiento de la palabra. No existe. Es muy fácil de torcerlo. O se tuerce en pos de fábulas de vieja o se tuerce en pos de la carne. Usted necesita conocer la palabra. Por eso dice la Biblia, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en aferraros. Son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Lo que hacen, lo hacen por dinero. Y fue reprendido por su iniquidad, por una muda bestia de carga. Ya me pasé en el tiempo por culpa de las preguntas. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua. Es como que usted está en un desierto, o como que usted fue al campo y llega a una casa y ve una noria. Y usted está muerto de sed. ¿Verdad? Por allá no hay, en el campo no hay Coca-Cola, pues no, pillar una noria es mucha dosis. Un aljibe, para los que no saben qué es una noria. Y usted llega al aljibe y está ahí el baldecito, un baldecito muy bonito, por cierto, y su pitita, y usted mete, y generalmente hay un sonido, ¿no? Cuando cae pero usted lo larga el baldecito y ¡poc! ¡Qué desgracia!, ¿no? ¡Ay, no tiene agua! ¿Para qué sirve una noria que no da agua? ¿Para qué sirve un aljibe que no tiene agua? Si son contenedores, recipientes de agua. Del mismo modo, usted y yo, si somos cristianos y no tenemos el Espíritu y no tenemos la palabra, somos como una cosa inútil en esta tierra. Pero aquí dice que estos hombres son así. Fuentes sin agua. Ahora, piensen esto. Voy a poner aquí. Aunque tienen cierta apariencia de piedad, sus vidas son inútiles en el reino de los cielos. Inútiles. No sirven para nada. De repente usted está en el campo. Bueno, ustedes son muy jóvenes para entender esto, pero antes nos íbamos al río. Y en la playa del río uno, aunque no había mucha agua en el río, ¿verdad? Pero uno se iba al río y el solazo, ¿no? Y uno volvía de allá como camarón, coloradísimo, ¿no? Y entonces de repente aparecía una nubecita. Y uno decía, ¡ah, qué lindo! Ahorita va a haber sombrita.
Pero venía el viento y se la llevaba. No cubrió nada. O quizá había una tremenda sequía y de repente aparece una nube. ¡Ay, de bello, va a llover! Y la nube negra, así de esas que parece cargadina de agua. Pero de repente viene el viento y se fue la nube. Así son estos personajes, dice la Biblia. Eso es lo que está diciendo. Nubes sin agua, dice, fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mire cómo es esta historia. De repente, usted dijo, no, yo no quiero más esta vida, yo realmente quiero reencauzar mi vida. Lo ha pensado intelectualmente. Entonces usted se va a la iglesia y aprende una fe intelectual. Y aparece uno de estos personajes y es un narrador espectacular. Y te cuenta la historia y te mete el papo como los vendedores. Cuando acordás, compraste algo que no sabes ni para qué sirve ni en qué lo vas a usar. Pero lo compraste porque el tipo era un capo vendiendo. Pero de eso está hablando. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas. ¿Qué es lo que hace un vendedor? ¿Qué es lo primero que hace un vendedor cuando te quiere vender? Mi amado, ¿usted ha ido a comprar ropa alguna vez? ¿Qué es lo que hace una vendedora? Cuando quiere convencerla de que usted compre, ¿qué es lo que hace? La agarré, por sorpresa. ¿Qué es lo que primero que hace? ¡Ay, de bonito su cuerpo! Oiga, qué bonito. No, pues estoy gorda. No se nota gorda. Tengo el vestido ideal para usted. ¿Sabe? Con este vestido va a matar a usted. ¿Verdad? Exacto. Adulan. Se trata de que la vean a usted hermosa. ¿Cómo se llama usted? No, ¿cómo se llama usted? María Esther. Se trata de que, oiga, si usted ahorita sí mata con este vestido, ¿o no? Oye, yo que soy hombre he vivido eso. En una tienda había una vendedora que era asesina de buena vendedora. Ni me la había puesto la camisa y me decía, ¡esa le queda hermosa! ¡Bella! Yo me daba cuenta recién cuando me iba y me miraban en el espejo, me tumbaron. Se ve fisicudo con esa. Bueno, son adulones. Voy a poner aquí, son adulones y hablan vanidades. Siempre ellos van a tratar de mostrarte que tú tienes el poder, que tú eres el bueno, que tú con tu ayuno puedes conseguir algo, que tu oración es la que provoca, que tú hablar es el que provoca. Ellos te quieren dar un poder que ni ellos mismos tienen. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Son adulones, hablan vanidades. Voy a poner aquí. Y usan técnicas de seducción. Usan técnicas de seducción. ¿Qué más dice? Acuérdense que Pedro está mostrando los falsos maestros. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. He recibido una revelación. Esta no la tiene cualquiera, esta me la dio el Señor a las 5 de la mañana. Y resulta que estaba yo en mi cama
Estaba durmiendo plácidamente cuando de repente tuve una visión. Y en esa visión aparecían 4 ángeles y tomaban mi cama y la empezaban a levantar. En ese momento yo le dije al Señor, ¿qué es esto, mi Señor? Y mi Señor me dijo, calla y espera y observa. Y de repente yo veo que mi cama traspasa el techo y me doy cuenta que no era un sueño, que esto era algo real. Y empiezo a elevarme y veo el Orión, las Pléyades, y parece algo tan espectacular. Y es más, hasta empiezo a escuchar el sonido de la sinfonía que hacen las estrellas para Dios. Y de repente esos ángeles me siguen subiendo, subiendo, subiendo. Paso a una parte oscura y oigo gritos y sigo subiendo. Y de repente llego a una parte donde todo es paz. Y se siente una paz. Y cuando levanto mis ojos no están más los ángeles. Y está el Señor Dios Todopoderoso mirándome. Sus ojos, unos ojos de amor. Su rostro, un rostro que irradia paz. Y me dice, Picolín, Picolín, te he escogido para este momento. Ve y dile a mi pueblo que hasta antes de fin de mes me tienen que juntar $100,000. That is it, my friends. Ese es el asunto. Entre medio de la visión pude ver a muchos de ustedes. Y el Señor me decía, al que oiga y obedezca, él recibirá galardones de parte mía. ¿Seduce o no seduce? Y eso que no me he esmerado nada. Son adulones, hablan vanidades, usan técnicas de seducción. Tú eres el elegido de Jehová. Hola, bendito de Jehová. ¿Cómo estás, varón? Ahora, hay un problema, y es que si alguien escapó de la contaminación del mundo y se enreda otra vez en la contaminación del mundo, su postrer estado es peor. Pregúntale a cualquiera que haya estado un tiempo en la iglesia y se apartó en pos de las banalidades del mundo. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido, mire, es duro esto, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué está diciendo? Estas personas o estos personajes nunca fueron salvos. Solo pretendieron intelectualmente ser salvos y finalmente terminan volviendo a su verdadero estado. ¿Cuál era su verdadero estado? Perdidos. Perdidos. Nunca fueron salvos. El perro vuelve a su vómito. Está diciendo, no dejaron de ser perros. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, aprendimos 3 cosas esta mañana. La primera, hay una advertencia respecto a los falsos profetas y maestros. Y Pedro hablan falsedad encubierta. Interpretan porciones de la palabra para conseguir un fin personal. Son herejes. Niegan al Señor. No es que dicen, Jesucristo no existe. ¿Saben cómo es que niegan al Señor? Tú puedes. Él te ha dado el poder, ahora tú instauras. Estamos implantando el reino. Mentira cochina del diablo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, le dijo el Señor al Señor Jesucristo. El tiempo, las sazones, dependen de mi Padre. Nosotros preparamos el camino nada más. Quien hace la obra es el Señor. Nosotros somos como Juan, preparamos el camino. Y dijo el Señor, no ha habido ningún profeta como Juan hasta ahora. Pero les digo que en el reino de los cielos el más pequeñito es mayor que Juan. Preparadores de camino, nada más, para que el Señor sea visto. Pedro advierte que hay castigo inminente para los falsos maestros. Mire, si usted es un falso maestro y usted descubrió esta mañana y usted pensaba que era un buen maestro y usted descubre que es un falso maestro, tiene opción de arrepentirse. Dígale a Dios, perdóname y por favor conviérteme. Y apártese de lo que está haciendo. Los que practican tales cosas ya están muertos.
van a perecer en su propia perdición. Ya están perdidos. Aunque digan que son hijos de Dios, nunca fueron salvos. Amén. Amén. Vamos a poner aquí. La verdadera fe no usa otro recurso que lo que Dios dice. Por eso estudiamos la palabra. Por eso le ponemos tanto énfasis a la palabra. Porque si yo hablo lenguas, quiero saber de dónde provienen las lenguas que hablo. Y necesito saber si de verdad Dios me las dio, o me las estoy inventando, o me las enseñaron, o me las está dando el diablo. Necesito saberlo. Porque si yo sano a alguien, necesito saber si de verdad es Dios el que está sanando a través mío, o es un poder engañoso, o es brujería. Necesito saber. Y la única manera de saber es a través de la palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Padre, gobierna nuestros corazones. Si esto que hemos hablado es verdad, confirma a todo aquel que escuche, Señor, que necesita guardarse y cuidarse de estas cosas. Y Padre, también te suplico que nos permitas vivir este día para alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.